¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Bendiciones, queridos hermanos. Jesús ayuna en mí, voz del científico. Vamos a meditar y vamos a ver cómo la ciencia, la medicina, la farmacia, todo nos ayuda para entender más que cómo Dios ha calculado todo para que nosotros podamos sanarnos, y también el mismo Hijo de Dios que fue llevado por el Espíritu Santo en el desierto, también Él allí pasó por este proceso del cuerpo como también sanador, resucitador, como Hijo de Dios, mostrándonos también a nosotros que estas leyes de nuestro cuerpo también son bajo la luz de Dios, porque Él nos construye este cuerpo. Y vamos a meditar, y esto lo primero vamos a invocar el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven a nosotros, Padre de los pobres, ven dispensador de dones, ven luz de nuestros corazones. Consolador supremo, dulce huésped de nuestras almas, apaciguante frescura en el trabajo y el descanso, y la fiebre frescura en el llanto consuelo. Lava lo que está sucio en mí con la sangre de Cristo. Baña lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado de Cristo. Oh luz dichosísima, ven a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino, nada del hombre, nada que sea puro. Sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús. Suaviza lo que está herido en mi inteligencia con unción soberana. Inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor. Endereza lo que está extraviado con mi entendimiento, con el esplendor de tu verdad. A todo lo que tenemos fe en ti confiamos. Danos tus 7 dones sagrados. Danos mérito y virtud. Danos la salvación eterna. Danos la salvación eterna. Amén. Y danos la alegría eterna. Oremos. Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios, tú eres el Señor que da la vida, el dispensador de las bendiciones divinas. Manifiesta tu poder en mi ser. Renueva en mí el don de la gracia. Has hecho de mí un hijo de Dios en Jesucristo, el Hijo único engendrado. Ven a mí, Espíritu del Señor, Rúa Santa. Amén. Vamos a abrir en este momento esta meditación que nos lo va a hacer Alex, que es un joven científico de Rumanía, y nos va a explicar cómo nosotros podemos entender más nuestro cuerpo a través del ayuno, de la oración y la caridad. Este texto de San Pablo nos ayuda a entender la primera carta de Corintios 6, 19, 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? ¿Usted no sabe no son sus propios dueños? Fueron comprados por un gran precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hello, friends. Hello, everybody. My name is Alex. I would like to begin by thanking Padre Claudio and the Mission Rua Foundation for the opportunity to be able to bring this material to you. Buenos días, mi nombre es Alex. Quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias al Padre Claudio y compartir con ustedes. This is an impromptu recording. No script has been made, and also my English is not what it used to be. So I thank you in advance for your patience. Este encuentro, este Zoom fue
de improviso, no hay nada, no hay ningún escrito preparado. Entonces, de antemano les agradezco su paciencia. This is not meant as medical advice. I am a pharmacist. But that being said, everything that I'm going to talk about in this introduction and the next few episodes is grounded in science, and also it is presented with my best intentions and to the best of my knowledge. Y lo que voy a compartir no es un consejo médico. Yo soy farmacista, pero es basado en mis conocimientos y con las mejores intenciones para ayudar. So we are going to talk about fasting, but I will do my best to try to make it simple. It is important to start from simple principles so as to understand. Entonces vamos a hablar del ayuno, pero es muy importante que lo hagamos de una forma sencilla. Entonces vamos a empezar con lo básico, con lo más sencillo. Okay, so what is fasting? Fasting, unfortunately, means many things to many people. Primero, ¿qué es el ayuno? El ayuno es algo, tiene diferentes significados para mucha gente. But if we want to keep it simple, let's define fasting as the period that elapses between two consecutive meals. Pero si lo queremos mantener o dar un concepto sencillo, podemos decir que es el periodo que existe entre dos comidas. So we eat now, we go about our lives, and we eat again at some point in the future. And the time that passes, let's define that as fasting. Por ejemplo, entonces comemos algo ahora y después comemos más adelante. Entonces, ese periodo que pasa entre esa primera comida y la segunda comida, ese lapso de tiempo es el ayuno. Okay, so to understand fasting, let's first try to figure out why we eat. Para entender el ayuno, preguntémonos la razón por qué nosotros comemos. Some people, most of us, definitely me, eat because we like food and because we long for tasty food. Mucha gente come, por ejemplo en mi caso, porque nos gusta la comida y porque nos gustan los sabores agradables, los buenos sabores. But really, as soon as the food leaves our mouth and starts going down into the body, the taste is all gone. And the real reason why we eat is because our bodies need energy and building materials to function. Pero realmente en el momento en que la comida pasa o baja de nuestra boca a las otras partes del cuerpo, el sabor se va. Entonces realmente la razón por la que comemos es porque necesitamos energía para poder funcionar, para que el cuerpo funcione. I am smiling because I remember something that Padre Claudio usually says. La razón por la que me estoy sonriendo es porque me acuerdo de algo que el Padre Claudio generalmente dice. So we eat it because we seek taste, which is vanidad, vanity, but our body seeks necessity, necesidad. Entonces, el Padre dice que nosotros comemos o tenemos ese gusto por los sabores, por vanidad, pero el cuerpo lo hace por necesidad. Okay, so as we said, we eat because we need energy and building materials for our bodies to perform basic functions required for life.
Entonces, como dijimos, nosotros comemos porque necesitamos energía para poder desarrollar nuestras actividades básicas. So what are basic functions? Entonces, ¿qué son estas funciones o actividades básicas? Everything that relates to life, moving from one place to another, fighting disease and fighting pathogens, growing, replacing damaged tissue, keeping warm. Ok, entonces, ¿cuáles son estas actividades que necesitan o funciones? Es para movernos de un lado al otro, para combatir enfermedades o virus, para crecer y para, what was the last one you said? Keeping warm, Y para mantenernos calientes, para mantener el cuerpo caliente, thermogenesis, keeping warm, para mantener el cuerpo en la temperatura keeping our body temperature constant. y poder mantener el cuerpo en una temperatura constante. Okay, but what happens if we eat more than our body needs in terms of performing these functions? Pero ¿qué pasa si comemos más de lo que nuestro cuerpo necesita para desarrollar o llevar a cabo esas actividades básicas? The answer is simple. All we have to do is step on a scale. La respuesta es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es subirnos a una pesa. So if we eat more than we need, then we will deposit the excess as fat. Entonces, si comemos más de lo que necesitamos, vamos a depositar ese exceso de energía en nuestro cuerpo. Now, depositing fat is not per se a bad thing. So the fact that we deposit fat is not a bad thing per se. It is built in the way we function. Y ese depositar o ese acumular de grasa en nuestro cuerpo de por sí no es algo malo. Let's think about a car as we drive a car. Let's just think about the car. Pensemos en un carro, cuando manejamos un carro. The car needs fuel, needs energy in order to move from one place to another. El carro necesita de ese combustible para moverse de un lado al otro. It would be a real problem if we had to stop every 100 meters and put fuel into the fuel tank. Sería un problema si cada determinado o un pequeño número de metros tuviéramos que parar para poner más combustible. So that's why we have a large enough fuel tank, which allows us a certain range of motion. Y por eso tenemos un tanque lo suficientemente grande para mantener una cantidad suficiente de combustible y poder movilizarse. So to the same extent that the fuel tank is good for the car, to the same extent, our fat deposits are useful to us. Y así, en la misma forma que el tanque de combustible es algo útil para el carro, para el automóvil, de la misma manera, ese depósito de grasa puede ser bueno también para nuestro cuerpo, nuestro organismo. So we don't have to fear fat. Entonces no le tenemos que tener miedo a la grasa. Fat is given by God. It's a God-given deposit which helps us survive between two meals or two periods of feasting, not fasting, but feasting. So, okay, but I'll take a break. Entonces, la grasa es algo creado por Dios, que nos fue dado por Dios y nos ayuda a sobrevivir entre dos comidas, entre un periodo de dos comidas o entre dos, periodos de comida, entre dos comidas. Okay, but here is the problem. The problem is that we live in the 21st century, and the 21st century is marked by an abundance of tasty calories.
El problema está en que vivimos en el siglo XXI y el siglo XXI está marcado por una abundancia de comida muy gustosa, de muy buen sabor. If we think for a moment what our parents or grandparents or our ancestors used to eat, we immediately realize that we have as we said before, we have access to many, many more tasty calories than were available in the past. Si pensamos en nuestros padres, abuelos o nuestros ancestros, nos damos cuenta muy fácil que tenemos un acceso muchísimo mayor a comida con mucho gusto, de muy buen sabor, que seguramente no existía antes. So there is a mismatch. There is a huge mismatch in the way the food environment looks today versus what it used to look for pretty much the entire history of our human race. Y entonces si miramos esto, nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre lo que era los sabores y la comida antiguamente y lo que tenemos hoy en día disponible. Because we as humans spent pretty much our entire history in a calorically very poor environment, our bodies are very, very well adapted at storing energy as fat. Entonces, nosotros los seres humanos gastamos mucho tiempo acumulando ese depósito de calorías. So in the past, there were times when there was an excess of calories available. En el pasado había unos periodos en donde había acceso a esas calorías, a ese alimento, esa energía. That was perfectly normal. So having an excess of calories was perfectly normal, and it did happen in the past as well. Y pasaba era algo totalmente normal. As an episode, so it happened from time to time. Como un episodio, entonces pasaba de vez en cuando. And until the next episode of caloric excess, you had to somehow manage to survive from one such episode to another by using your deposits, your fat deposits. Y pasaba un periodo en que tenían que funcionar, sobrevivir hasta el siguiente periodo de donde acumulaban, donde era posible acumular esas grasas o esas calorías para sobrevivir. But now, because we live in the 21st century, our bodies still behave the way they were designed for in the past. Y a pesar de que vivimos en el siglo XXI, nuestros cuerpos están hechos para sobrevivir como se hacía antiguamente. So we still have these caloric excess episodes today. Our bodies still deposit fat, waiting for the low caloric period until the next episode of excess. Entonces nuestros cuerpos están hechos de tal forma en que acumulamos ese depósito de grasa, esas calorías, para poder sobrevivir hasta ese siguiente periodo donde volvemos a tener comida o esos recursos, esas energías. But this period of low caloric environment never comes because we have such an easy time getting our next meal as opposed to what it must have been like in the past. Pero como es tan fácil y tan asequible el acceso a la comida, a esa energía que el cuerpo necesita,
el cuerpo se ve, no tiene la necesidad de pasar por ese periodo como estaban acostumbrados antiguamente a vivir de esas reservas que el cuerpo había acumulado por la disponibilidad que existe hoy en día. So our bodies keep accumulating fat, preparing themselves for a low caloric period which never comes. And as a Entonces, result, we become fatter and fatter. entonces nuestros cuerpos empiezan a acumular y acumular más energía calorífica para esos periodos que no están, que no llegan por el acceso a la comida. Okay, so basically, our current situation is like this. We have a chronically nutritional overload, which means our bodies are presented with a constant excess of calories, which means the bodies keep accumulating fat to prepare themselves for a period of low caloric intake, which never come. So we get fatter and fatter. Entonces nos estamos poniendo peso, engordando, porque nuestros cuerpos siguen acumulando y acumulando energía y preparándose para esos periodos de no comer, de ayuno, que nunca llenan por el exceso de comida y porque no hay realmente un espacio entre comida y comida. Entonces estamos sobrecargando nuestros organismos con comida. So literally, what this means in simple terms is that our bodies are expecting a fasting period for which they keep preparing, but this fasting period never comes. Entonces nuestros cuerpos están hechos para estos periodos de ayuno y el cuerpo se prepara para estos periodos de ayuno con estos depósitos que tenemos, pero ese periodo de ayuno nunca llega por el exceso de comida y por la falta de esos periodos. So we can therefore understand that if depositing fat is normal and should not be feared, to the same extent, fasting is also normal. It's the other side of the coin and should also not be feared, but embraced. Entonces, así como dijimos que no le debemos tener miedo a esos depósitos de grasa o de calorías en el cuerpo, de la misma forma, el ayuno es también la otra cara de la moneda que es muy importante y necesaria también. So as we near the end of this introductory part, I hope I've been able to show that fasting is nothing to be feared of. On the contrary, fasting is something that our bodies are both built for and expecting. Our bodies need these periodic fasts. Y para finalizar esta parte introductoria, me gustaría decirles que el ayuno es algo que no le debemos tener miedo, que no se debe mirar con miedo, porque nuestros cuerpos están construidos para el ayuno y lo esperan. And just as the Holy Spirit led Jesus into the desert, and only afterwards Jesus's work commenced, we could also draw parallel to our own lives and understand that fasts are not only good for and necessary for our bodies, but also to bring about the higher functions that we are also meant to accomplish. Thank you. Y así como el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y allá ayunó, podemos hacer el paralelo que nosotros también necesitamos de ese ayuno. No solamente es bueno, sino es necesario para nosotros para poder llevar a cabo esas funciones más
elevadas o más altas.